Te doy la bienvenida a Emociones Encontradas, el podcast en el que exploramos el complejo mundo de nuestras emociones. Soy Alejandra Caicedo, psicóloga clínica y fundadora de Refugio, y hoy vamos a hablar de una emoción intensa y a menudo difícil de manejar, pues entra dentro de esta categoría de emociones displacenteras que no nos gusta realmente sentir y que evitamos en algunos casos también, la cual es la ira, o también conocida como el enojo o la rabia. La ira, al igual que el miedo y la tristeza, de las cuales ya hemos hablado en anteriores cápsulas, es una de las 6 emociones básicas y universales que todos los seres humanos, incluso animales, experimentamos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esta emoción por X o Y circunstancia y aunque no nos guste sentirla, tiene un propósito importante y muy claro en nuestra vida. Si la ira pudiera hablar y nos pudiera compartir su mensaje, nos diría algo como: soy una emoción que te impulsa a proteger tus límites y a luchar por lo que consideras justo. Corporalmente, además, es una emoción que también es bastante física. Seguramente, si recordamos algún momento en el que hayamos sentido ira, nuestro cuerpo reacciona muy claramente, como por ejemplo con el corazón latiendo más rápido, nuestros músculos se tensan, tal vez nuestra respiración se vuelve más superficial, nuestra cara se puede enrojecer también. Y todo esto es porque nuestro cuerpo nos está preparando para defendernos, a nosotros o a alguien más. Es por eso que el enojo también cumple una misión de supervivencia. Si lo apagáramos, esto implicaría que no nos podríamos cuidar bien. E imagínense el impacto que esto tendría en nosotros como raza, como seres humanos. Además, si la pensamos de forma más macro, socialmente a las mujeres no nos han dado tanto el permiso como a los hombres para sentir el enojo o la ira. Muchas veces está bien visto que un hombre grite o diga un punto muy fuerte, y esto es generalmente connotado como una persona líder, un hombre que puede poner sus puntos claros sobre la mesa, versus si una mujer llega a hacer este mismo tipo de acciones que se ven motivados por la ira o por el enojo, se tiende a categorizar como loca o como histérica. Lo cual termina desembocando en esta situación global que tiende a ser más usual del hecho que las mujeres generalmente priorizamos el cuidado de otros antes que nuestro propio bienestar. Y esto claramente nos trae consecuencias muy profundas a nivel emocional y físico. Pero ojo, con esto no quiero decir que debamos entonces siempre vivir en la ira o en el enojo porque sea la única forma de cuidarnos o de poner límites. No, para nada. De hecho, vivir en la ira constantemente, el habitar esta emoción siempre, también trae implicaciones muy complejas a nivel físico y mental. Es por esto que la invitación, no solo con la ira, sino con todo nuestro espectro emocional, es saber reconocerlas, permitirles que lleguen, pero también dejarlas ir cuando ya hayan cumplido su misión. Entonces, ¿cómo se vería la ira o enojo bien manejados? La ira bien manejada nos conduce a resolver situaciones de forma efectiva. Si tenemos un problema o una situación de estrés que no nos parezca justa, la ira nos permite movilizarnos hacia alguna acción concreta para justamente protegernos o resolver X o Y problema. Nos ayuda también a poner límites cuando estos se ven amenazados. Y esta es una función importantísima que nos trae la ira o el enojo a nuestra vida. Sin este no podríamos decir que no podríamos poner este límite, ya sea a nivel familiar, laboral o hasta personal también, porque muchas veces tenemos que ponernos límites a nosotros mismos. Por otro lado, la ira mal manejada puede llevarnos a la impulsividad, a la agresividad, a la violencia o incluso a tapar otras emociones. A mí me gusta mucho decir que la ira es como un efecto cebolla. Muchas veces la ira termina siendo la capa superficial de emociones que están realmente mucho más adentro. Esto sucede, por ejemplo, en situaciones de duelo. Personas que generalmente no se han permitido sentir la tristeza o procesar estas pérdidas tienden a adoptar una postura del enojo, de la irritabilidad, de la frustración, y puede ser esto bastante impactante para las personas que lo rodean, pero realmente de fondo está una tristeza no manejada. Y recuerden también, ignorarla claramente no es una solución, porque la ira siempre va a salir por algún lado, ya sea explotando como un volcán, porque no puedes más, porque llegas a una situación límite, o también puede suceder que salga en forma de enfermedad física, enfermedad mental.
lo cual pues claramente queremos prevenir que esto llegue a ser así. Así que les invito a que nos amistemos con nuestro enojo, con nuestra ira. Pero ¿cómo hacerlo? Tal cual como lo hacemos cuando estamos conociendo a alguien. Para conocer a alguien debemos generalmente hacerle preguntas. Preguntarle el nombre, la edad, cuál es su color favorito, su comida favorita. Y con nuestras emociones, especialmente la ira, también podemos hacerle ese tipo de preguntas, como ¿con qué personas apareces? ¿O en qué situaciones te gusta aparecer? ¿Cómo puedo ayudarte yo a transitar de una forma más fluida en mí? El hacernos estas preguntas orientadas a nuestras emociones también nos van a permitir gestionarlas muchísimo mejor, porque para mí Alejandra no se presenta mi ira o mi enojo de la misma manera en la que a ustedes se les presenta. Y recordemos también, sentir y pensar no es lo mismo. Muchas veces en consulta con mis pacientes les pregunto, ¿y tú qué sientes con esta situación? Y de una vez me responden, yo pienso que esta situación X o Y. Ahí no estamos sintiendo, estamos pensando, racionalizando las emociones. Y la ira o la rabia, si no nos la permitimos sentir, esta se va a quedar muy estancada. En una pelea con tu hermano, con un amigo, puedes sentir las ganas de pegarle, por ejemplo. Eso no significa que lo vayas a hacer, pero debemos permitirnos sentir eso, justamente, esa ira, pues es la única forma en la que la ira se va a poder ir. Cuando nos la permitimos sentir, la reconocemos y la atravesamos. Las emociones tienden a ser como ese vecino incómodo que llama a la puerta. Si no le abrimos, es probablemente que el vecino siga llamando y siga llamando a la puerta o incluso intente entrar por la ventana. Pero si le abrimos y simplemente le preguntamos ¿qué necesitas? Y lo dejamos ir, obviamente sin que entre a nuestra casa y se quede por 5 días seguidos, este vecino seguramente se quedará tranquilo. Así funciona la ira también. Cumple una función y si no la reconocemos y por lo contrario la evitamos, esta va a seguir apareciendo. Pongamos un ejemplo de la vida real sobre cómo se vería esta ira bien manejada de una forma sana y cómo se vería de una forma mal manejada. Imagínate que a alguien de tu trabajo le dan el puesto que tú tanto querías, ese puesto que has soñado, por el cual has trabajado de alguna u otra manera y se lo dan a tu compañero de trabajo a tu par. ¿Cómo se vería esta situación con una ira mal manejada? Tendríamos dos vías. El primero es reprimirla. ¿Cómo se vería esta situación? Sientes el enojo, la ira, porque a este compañero le dieron el puesto que tú querías, pero haces como si no fuera así, haces como si nada, que todo está bien, todo está perfecto. Dices que se lo merece completamente, que quién eres tú para desearlo, realmente la otra persona era quien más lo merecía. Sales incluso a celebrar con esa persona y el enojo se queda ahí dentro, se queda ahí sin resolver, ignorado. El otro camino de una ira mal manejada es sobredimensionarla, como se vería en este ejemplo. Te enteras del ascenso de este amigo, pero con el enojo que eso te da, vas donde el director de la empresa y le inventas un chisme falso que sabes que hará que lo despidan o por lo menos que no lo asciendan, es decir, le haces daño. O también podrías decirle algo muy fuerte directamente a esta persona, insultarlo, lo que sea. Esto sería sobredimensionar la ira. ¿Cómo se vería este escenario con una ira sana, con una ira bien manejada? Uno, reconoces en ti que eso te da enojo. Esa situación del ascenso de tu compañero te da enojo, ira, porque sientes que es injusto. Después te permites tal vez ir al baño y llorar o contarle a algún amigo, un familiar de esta situación tan injusta que estás sintiendo, que estás viviendo, te permites expresarlo. Después logras felicitar a tu compañero y le puedes decir también, si quieres o no, que ese es un puesto que tú también te sueñas algún día alcanzar. De esta manera estás reconociendo que era algo que tú también anhelabas. Y finalmente trazas un plan de acción con tu jefe para seguir creciendo en tu carrera profesional, expresándole que algún día también te gustaría poder llegar ahí. Es decir, en este caso la ira no se quedó reprimida, pero tampoco hicimos algo negativo hacia el otro con ella. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ahora, como lo hemos hablado, de las emociones básicas se desprenden unas secundarias, unas hijas que tienden a ser de menor intensidad, pero de mayor duración, que son los sentimientos o emociones complejas. De la ira se desprenden la amenaza, la frustración, la irritación, la intolerancia, los celos, la hostilidad, entre otras.
Toda esta gama de emociones y sentimientos es necesaria en nuestra experiencia humana. Reconocer además nuestro enojo y validarlo implica también un ejercicio que a veces nos cuesta, que es reconocer y validar el enojo en otros. Muchas veces nos cuesta aceptar un límite de otra persona, pero realmente vivir en armonía con nuestras emociones también nos invita a reconocer ese mundo emocional del otro, claro, siempre y cuando no nos haga daño a nosotros ni a la otra persona. Y para cerrar, recordemos que la ira, aunque sea intensa y a menudo desconcertante, es una parte integral de nuestra experiencia emocional. Al aprender a reconocerla, a gestionarla de forma sana y adecuada, no solo protegemos nuestros límites, sino que también cultivamos una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestras reacciones humanas y cotidianas. La ira no es nuestra enemiga. Es una mensajera que nos alerta sobre injusticias y nos impulsa a tomar acción. Ya depende de nosotros de qué manera queremos actuar con ella. Aceptarla, comprenderla y manejarla de manera constructiva nos permite vivir con mayor equilibrio y bienestar emocional. Para conocer más a tu ira, te invito a que le puedas escribir una carta a esta emoción. Para ello, puedes usar las siguientes preguntas como guía y puedes regalarte unos minutos para responderlas. Puedes iniciar la carta como: querida ira, hoy te escribo porque. Continúas: la primera vez que recuerdo que apareciste en mi vida fue cuando. Seguimos: en mi cuerpo te siento. La siguiente podría ser: sé que apareces cuando. La otra podría ser: tu propósito en mi vida ha sido. Y finalmente podría cerrar tu carta con algo así como: gracias por estar ahí para protegerme, pero de ahora en adelante podrás llegar, pero también podrás irte cuando ya cumplas tu misión. ¿Quieres seguir conociendo tu mundo emocional? Recuerda que puedes empezar tu proceso terapéutico en Refugio visitando nuestra página web o redes sociales para mayor información.